Hola, ¿qué tal? Hasta hace muy poco, el análisis de datos era un terreno exclusivo para especialistas, pero, eso está cambiando a una velocidad increíble. Hoy vamos a ver cómo las nuevas herramientas de inteligencia artificial están abriendo las puertas para que cualquiera pueda transformar datos en bruto en decisiones inteligentes. Así que, arranquemos. Y bueno, todo parte de esta pregunta, ¿no? La pregunta del millón que ha definido este campo durante años. Para encontrar patrones o simplemente para entender una hoja de cálculo gigante, la respuesta siempre era que sí. Se necesitaba saber de programación, de estadística, pero ¿eso sigue siendo cierto hoy en día? Pues la respuesta es un no rotundo. Esa barrera, esa pared que existía, bueno, ya no está. Ahora, la capacidad para analizar datos depende mucho más de la calidad de las preguntas que hacemos que de los conocimientos técnicos que tengamos. Para que quede más claro, veámoslo en acción con dos ejemplos súper prácticos. A ver, nuestro primer caso de estudio se enfoca en algo que cualquier negocio necesita hacer: entender qué piensan sus clientes. Imagínense la escena. Tenemos un archivo con cientos o quizá miles de respuestas de clientes. Por un lado, puntuaciones numéricas como el Net Promoter Score, el NPS, y por otro, comentarios abiertos, o sea, texto puro. El reto es sacarle el jugo a todo eso y hacerlo rápido. Y lo increíble es que el flujo de trabajo es de verdad muy sencillo. Aquí no se necesita programar nada. Es literalmente como tener una conversación, pero con los datos. Vamos a desglosar cómo funciona. Fíjense en la primera instrucción, el primer prompt. Es lenguaje de todos los días, súper directo. Se sube el archivo y básicamente se le pide que primero se encargue de los números. Y ¡pum!, la respuesta llega casi al instante. Pero ojo, lo más valioso aquí no son solo los numeritos sueltos. Son las métricas clave que nos dan una primera fotografía, un primer vistazo al sentimiento general de los clientes. Y no se queda ahí, porque esto nos lleva a un punto clave. Con esa misma instrucción tan simple, la IA no solo calcula, sino que también visualiza. Con este gráfico de barras, de una sola mirada, ya se entiende todo el panorama. ¿Dónde se concentran las opiniones? Ok, ya vimos los números. Ahora vamos a lo que suele ser más complicado: el texto libre, los comentarios. Aquí le pedimos a la IA que se lea todos esos comentarios, que entienda el sentimiento que hay detrás y que agrupe las ideas que más se repiten. Hacer esto a mano, llevaría horas, si no es que días. Y lo que nos devuelve es oro puro, un resumen perfecto de los temas más sonados. Identifica qué cosas les encantan a los clientes y qué cosas les están causando problemas. Es básicamente la voz del cliente, pero ya digerida y organizada. Y llegamos al paso final, que para mí es el más potente. Porque, a ver, analizar está bien, pero lo que de verdad importa es poder tomar decisiones con esa información, ¿no? Entonces le pedimos que junte todo lo que aprendió y que nos dé recomendaciones concretas. Y listo. Lo que acabamos de ver es cómo se pasa de un archivo de datos sin procesar, un CSV crudo, a tener en las manos una recomendación estratégica. Y todo en cuestión de minutos. La clave aquí es la velocidad y esa capacidad de convertir datos en una historia que se pueda contar y usar. Perfecto. Ahora cambiemos de escenario completamente. Aquí el reto ya no es analizar un archivo, sino encontrar las conexiones entre muchos documentos distintos. Pensemos en informes financieros en PDF, planes de marketing en Google Docs, análisis de la competencia sacados de una página web, transcripciones, o sea, un verdadero caos de información en formatos que no tienen nada que ver entre sí. La meta es encontrar los hilos que conectan todo esto. Entonces, con una herramienta como NotebookLM, lo primero que se hace es crear como una especie de cerebro privado. Se suben todos estos archivos y la IA los lee, los procesa para entenderlos como un todo. Y ahora fíjense en el tipo de pregunta que se le puede hacer. No está buscando un dato en un solo lugar. O sea, le estamos pidiendo que vaya al PDF financiero, luego salte al Google Doc de marketing y que conecte los puntos para ver si hay una correlación. ¡Una locura! Y aquí está la magia del asunto. La herramienta no es un simple buscador.
Piensen en ella como un asistente de investigación súper inteligente que ya se leyó y entendió todo el material que le dimos. Encuentra conexiones que a una persona le tomaría muchísimo tiempo si es que llega a encontrarlas. Pero esperen, que la cosa se pone todavía más interesante, porque ya no se trata solo de leer un informe. Ahora se puede escuchar el análisis. Imagínense esto. En vez de leer otro memo, le dan play y escuchan un debate, como si fuera un podcast, entre dos inteligencias artificiales que discuten los puntos clave, los riesgos y las oportunidades, todo basado en los documentos que se subieron. Es una forma totalmente nueva y muy potente de asimilar información compleja. Ok, entonces acabamos de ver dos mundos, dos herramientas muy diferentes. La pregunta lógica es, bueno, ¿cuál uso y para qué? A ver, para ponerlo súper simple, si lo que se necesita es exprimir un archivo con datos estructurados, ya saben, columnas, números, como un CSV, la respuesta es ChatGPT. Pero, si el juego consiste en conversar con un montón de documentos para encontrar conexiones e ideas, NotebookLM es la opción. Y con esto llegamos a la idea central, al verdadero cambio de paradigma. Estas herramientas son brutales, sí, pero al final del día son solo eso, herramientas. El poder real lo desbloquea la curiosidad, la capacidad de hacer las preguntas correctas, las preguntas inteligentes. Así que la conversación no es tanto sobre la tecnología en sí, sino sobre la estrategia que hay detrás. Con todo este poder al alcance, la gran pregunta que queda flotando es, ¿por dónde vamos a empezar? ¿Qué tesoro está escondido en los datos que ya tenemos esperando la pregunta correcta? Mil gracias por la compañía.